Estimada audiencia, somos el grupo número 1 del curso académico de Cátedra Vallejo de la sesión BB15 de la Universidad César Vallejo. Nuestro proyecto emprendedor, denominado Documental del Grupo Norte, está enfocado a un grupo de jóvenes intelectuales, poetas, literatos y políticos. En este caso, está integrado nuestro poeta trujillano, denominado César Vallejo. Aspectos biográficos de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos. Su familia era de escasos recursos económicos. Inició su formación en el Centro Escolar 271. En 1905 ingresó al Colegio Nacional San Nicolás, el cual estudió la secundaria hasta el año 1909. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos retorna a su pueblo. En 1911 viajó a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y nuevamente lo abandonó por problemas económicos. En 1913 regresa a Trujillo con el propósito de continuar su carrera de letras. En 1915 se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. En 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época agrupada en la Bohemia Trujillana, conocida luego como Grupo Norte. El poeta César Vallejo llegó a París en julio de 1923 y murió en la misma ciudad en abril de 1938. Las razones de la presencia del poeta en París son, por una parte, la atracción que ejerció sobre él el mundo cultural francés, por otra, el duro golpe que le significó sufrir cárcel por injustos motivos políticos. En París escribió incansablemente poemas recordando a su Perú natal. Allá alcanzó el grado de bohemio, alentó la necesidad de una literatura y un arte propio de América Latina. Llegó a contraer matrimonio con Georgette Philippard, escritora y poeta francesa. El hecho mismo de querer morir en París ya es una demostración clara de ese cariño surgido entre el poeta y la capital francesa. Hacia el año 1915, en la ciudad de Trujillo, se distinguía la agrupación literaria conocida inicialmente como la Bohemia de Trujillo. El grupo adoptó el nombre a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra. Este grupo buscaba renovar la cultura en Trujillo a través de las diferentes artes, abarcando más adelante lo político y social. La Bohemia de Trujillo era una asociación de jóvenes con diferentes talentos: filósofos, críticos, literarios, periodistas, dramaturgos, músicos, pintores, poetas y dibujantes. Como líder del grupo fue reconocido Antenor Orrego y José Eulogio Garrido. A partir de 1923, con la fundación del diario El Norte, dirigido por Orrego, el grupo empezó a ser conocido como Grupo Norte. Gracias a la participación de Vallejo en el Grupo Norte, fue que se formó literariamente. Integrantes del Grupo Norte: José Eulogio Garrido,
Fue escritor, catedrático, universitario, periodista. Juan Parra del Riego fue poeta y escritor. César Abraham Vallejo Mendoza fue poeta, ensayista, narrador, periodista, educador. Carlos Manuel Cox fue abogado, economista, político. Antenor Orrego fue escritor, periodista, filósofo. Víctor Raúl Haya de la Torre fue periodista, político, fundador del APRA. Ciro Alegría fue narrador, escritor, político, periodista. Alcides Pelusín fue poeta, político y educador. Maxenomio de la Torre fue pintor, escritor, músico. Carlos Valderrama fue compositor, pianista. Pedro Azabache Bustamante fue pintor, indigenista. Juan José Lora fue poeta, periodista. Óscar Imaña fue poeta, magistrado y profesor. Historia y antecedentes del Grupo Norte. En la penumbra sociedad trujillana, en un contexto de fechas relevantes, en donde pasó de ser visto que José Eulogio Garrido, acompañado del joven Antenor Orrego, reunían a los jóvenes más resplandecientes y sobresalientes del medio. La mayoría procedían de la Universidad de la Libertad, así como del Colegio San Marcelo. Además, esta agrupación juvenil presentó dos etapas. La primera se dio en torno a la revista Iris, publicada en 1914. De las primeras veladas juveniles que presentó, se dio un ambiente intelectual, pero sofocante y de poco interés. Cabe resaltar que los miembros del grupo Iris, a pesar de que haya declinado la revista, se mantuvieron juntos. Entre ellos fue Garrido, Orrego y Óscar Imaña. Más adelante se establecería más propiamente la Bohemia segunda etapa, cuyos miembros, aparte de Orrego, Garrido y Imaña, serían César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre y Alcides Pelusín, entre otros. Posteriormente, tres de ellos se retiraron del grupo inicial. Pelusín en 1916, Haya de la Torre y Vallejo en 1917, cuando viajan a la capital y posteriormente hacia España. Cabe decir que este grupo se avaló en 3 puntos: en el universitario, público oficial y en el interno. Los 4 años en que César Vallejo residió en Trujillo fueron muy productivos para la vida del poeta. En esos años formó parte de un grupo de intelectuales, artistas y líderes políticos que fueron referenciados como el Grupo Norte o la Bohemia de Trujillo. El Grupo Norte representó una profunda ruptura en la cultura peruana y sentó bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo y al país. Se extendió de modos diversos y caprichosos por la región y el mundo. La poesía de César Vallejo y las reflexiones de Haya de la Torre fueron los puntos más altos del grupo. Se trató de un movimiento renovador con inquietudes sociales y estéticas asociado en principio con el modernismo, pero que fue más allá para proponer nuevos modos de expresión artística que perduraron durante décadas en el Perú. En su nervio común había una búsqueda por soltar el pensamiento y escuchar el magnate sentimiento para crear otro modo de hacer poesía y hacer política. Antes de publicar su primer libro titulado Los Heraldos Negros en 1919, Vallejo ya había escrito y editado varios poemas en distintos periódicos del país. Durante ese tiempo, Vallejo ya se insinuaba como un poeta distinto, disonante con la época, político por su búsqueda de romper con ataduras. Los valores del Grupo Norte. El valor fundamental que lo resalta como grupo es de la fraternidad, ya que entre todos tenían ese lazo de sentimiento.
se sentían como hermanos, a pesar de no ser de sangre. El otro valor es de la unión, ya que se llevaban tan bien y sentían respeto entre ambos. La complicidad como amigos, se entendían y se complementaban de una manera sana. La humildad como grupo. Ellos no eran el típico grupo que se alababan diciendo que eran mejores que los demás, sino todo lo contrario. Les gustaba ayudar a las personas. Les gustaba hacer saber mediante sus poemas las injusticias que se estaba pasando en su pueblo. Como un poema que nos dio a conocer César Vallejo, como Los Heraldos Negros, donde resaltaba la injusticia que ellos pasaban en ese momento. De la mano se destaca otro valor, que es la solidaridad. Solidaridad y empatía que sentían ante su pueblo. Me quedo con un refrán de la organización Weymouth Peiney. Los 5 dedos separados son 5 unidades independientes. Ciérralos y el puño multiplica la fuerza.